Muy buenas noches, colegas. Vamos a dar inicio a la sesión académica de Molecular Tumor Board. En esta oportunidad quedó pendiente una parte de la presentación del doctor Bendezú, del mecanismo de acción de pertuzumab. Doctor Bendezú. Buenas noches, doctores. Continuando la exposición del anterior martes, voy a hablar acerca de lo que es el mecanismo de acción del pertuzumab. Para hablar primero del mecanismo de la acción del pertuzumab, tenemos que hablar de lo que es de la familia del ER y algunas de sus características particulares. Tenemos que la familia del ER está formada por 4 glicoproteínas, las cuales tenemos el ER1, el ER2, el ER3 y el ER4. Estas, a su vez, tienen 3 partes: un dominio extracelular, un dominio transmembrana y un dominio intracelular. En lo que es el dominio extracelular, este a su vez tiene 4 partes, 4 subdominios, mejor dicho. De estos 4 subdominios, 2 están destinados a lo que son los ligandos, son el subdominio 1 y 3, que vemos en esta parte de acá que estoy señalando, y los otros 2 subdominios, que son el subdominio 2 y el subdominio 4, que están destinados a la dimerización. Esto es muy importante, ya que esto nos va a ayudar a entender la fisiopatología de lo que es el cáncer de mama. Y en lo que es el dominio intracelular, el cual tiene una actividad tirosinquinasa y va a producir una serie de cascadas posteriormente que vamos a explicar. Entre otras características, digamos, importantes de esta familia, tenemos que el ER2 tiene, como vemos acá, se diferencia en la forma que está, ¿no? Vemos que tiene una configuración habitualmente abierta, a diferencia del dominio el ER3, el ER4 y el ER1, lo cual se dice que el ER2 siempre está predispuesto a la dimerización, ya sea para formar homodímeros o heterodímeros. Y aparte de esto, el ER2 también tiene otra característica, que no tiene un ligando conocido, a diferencia de los otros 3 que sí tienen ligandos conocidos. Como vemos acá en esta figura, cada receptor de la familia del ER tiene algunos ligandos específicos. Como vemos, el ER1 tiene, por ejemplo, el factor de crecimiento tumoral alfa, que es un ligando específico para el ER1, la anfirregulina, el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento epidérmico asociado a la heparina. Como dijimos en la anterior diapositiva, el ER2 no tiene ligandos conocidos. Y bueno, otra característica también importante que no había dicho y que se ve en esta imagen es que el ER3 no tiene una fuerte actividad tirosinquinasa, es muy débil. Es por eso que la consideran que no tiene actividad tirosinquinasa. Y las neurobulinas, el 1 y el 2, las cuales, digamos, están destinadas para estos 3 y para el 4. Diana Serrano. El ligando lo que va a hacer es, va a producir, va a servir como activación y como señalización para estas proteínas del ER. Entonces, estos ligandos que ya vimos en la anterior figura cuáles son, lo que van a hacer es unirse a cada uno de acuerdo a su receptor específico y van a producir una activación, lo cual va a producir puede ser la homodimerización o la heterodimerización, de acuerdo a si se une un mismo receptor de ER o con otro de las familias del ER, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que se está uniendo con el ER2 con el ER4. En este caso sería un heterodímero. Lo que va a producir es, la activación tirosinquinasa. Esta activación de la parte de la tirosinquinasa va a producir la fosforilación y con esta va a producir una serie de cascadas. Va a ser la más importante, la vía del fosfoinositol esquinasa, la vía del AKT, la vía del RAS, la vía del MAC, y todas estas vías lo que van a producir es una proliferación celular, van a producir que la célula las células tumorales tengan estas características de inmortalidad y a su vez las características de invasión.
y a su vez toda esta cascada va a producir una mayor producción de lo que es el factor de crecimiento endotelial vascular. Esto es importante para la angiogénesis en lo que es en los tumores, y lo que va a producir pues es el crecimiento y la invasividad de lo que tenemos de las células tumorales. Y es así es como se produce, digamos, cómo es que todos estos receptores están involucrados en el mecanismo de la producción del cáncer de mama ER2. Ahora, ya hablando un poco del tema del fármaco que estamos tratando esta noche, que es el pertuzumab, primero vamos a ver el concepto. El pertuzumab es un anticuerpo monoclonal dirigido, está específicamente dirigido contra el dominio de dimerización extracelular contra el subdominio 2. Vemos acá en esta imagen, bueno, tenemos que también saber que ya el pertuzumab se dirige contra el subdominio 4 y el pertuzumab se dirige contra el subdominio 2. Esto lo que va a hacer es un doble bloqueo de la familia del ER2, y como tenemos que solamente estos receptores tienen dos subdominios, que son el 2 y el 4, que están destinados a la dimerización, con esto haría un mejor bloqueo. Y con esto se evitaría la dimerización con otras familias del ER2. Por ejemplo, acá vemos que hay un ER2, el cual al asociarse al pertuzumab va a evitar la dimerización, ya sea con el ER1, el ER3 o el ER4, y al evitar esta dimerización va a evitar la activación de la tyrosina y evitar las señales vía bajo, ¿no? Como las vías del MAC, del RAS, que habíamos hablado anteriormente. Ahora, ¿cuál es la diferencia, digamos, o cuál es lo que nos sirve el bloqueo dual de este ER2 que se usa? Que en lo que es el trastuzumab, por ejemplo, dice que el trastuzumab lo que generalmente bloquea son la homodimerización del ER2, como vemos acá. En cambio, el pertuzumab no tiene esa característica como vemos acá. Otra característica que hace diferentes estos mecanismos de acción a nivel molecular es que el pertuzumab bloquea preferentemente el ER2 con el ER3, y este heterodímero tiene una potente actividad tirosina quinasa, y este heterodímero está muy relacionado al cáncer de mama ER2. Otra característica, digamos, que los hace diferentes es que, como vemos en esta figura, estos homodímeros o estos heterodímeros no están relacionados a ningún ligando, a ningún ligando como es en el trastuzumab. En cambio, en el pertuzumab sí es dependiente del ligando y bloquea los homodímeros o los heterodímeros a los cuales se les ha unido un ligando. Como ya vimos, estos ligandos sirven para la activación y la señalización de los receptores del ER2. Otra característica importante también que se ha visto en algunos estudios es que al unirse ya sea el pertuzumab o el trastuzumab a alguna de los receptores del ER2, lo que hace es que este receptor se vuelva digamos, más plástico, más fácil de unirse a su vez el pertuzumab. Es decir, si se le une el trastuzumab, le vuelve más fácil a esta molécula que se le une a un pertuzumab, y a la vez viceversa. Si se le une un pertuzumab, se le vuelve más fácil que se le una un trastuzumab, haciendo una sinergia. Y otro mecanismo también que sería importante de mencionar, como todos los anticuerpos monoclonales, la mayoría, tenemos que es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Qué quiere decir? Que a las células se le une el anticuerpo, ya sea el pertuzumab o el trastuzumab, porque ambos tienen este mecanismo de acción. Este anticuerpo tiene una fracción, la cual generalmente está muy vinculada a las células de los NK, los linfocitos NK killer, los cuales van a reconocer esta fracción FC del anticuerpo y se van a unir. Lo que va a producir es que este anticuerpo ataque a la célula y va a producir la muerte celular. Y esta sería la citotoxicidad celular dependiente por anticuerpos. Y eso sería todo de acuerdo al mecanismo del pertuzumab y las diferencias que tiene con el pertuzumab.
Muchas gracias, doctor. ¿Hay alguna pregunta de alguno de los asistentes, de los residentes? Bueno, había quedado pendiente esta actividad del doctor y le agradecemos por su presentación y vamos a continuar con el evento en esta oportunidad. Le corresponde al doctor Jorge Cotito, médico residente del tercer año, quien va a hablar sobre tumores del sistema nervioso central, rol de la temozolomida, y el médico asesor es el doctor Cristian Pacheco. Doctor Cotito. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Jorge, está bien. No es bueno ponerlo campos por pantalla. Para compartir pantalla. Puede presentar, doctor, no hay ningún problema. Ah, ya, muchas gracias. Bien. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Doctor Antonio Cotito, se le Izquierdo, escucha soy muy residente entrecortado. del tercer año en medicina oncológica. En este caso, en compañía de mi asesor, el doctor Cristian Pacheco, voy a presentar el tema de Molecular Tumor Board acerca de tumores del sistema nervioso central, profundizando el mecanismo de acción de la temozolomida. Señor Torres, ¿tiene algún problema el doctor ¿Qué pasó? Cotito, creo, no? Sí, Se tiene problema de desconectó. conexión, ha salido, se ha desconectado, correcto. Habrá que esperar un momento para que se vuelva a conectar. ¿Tienen internet? Sí. ¿Cómo están? Sí Buenas se te noches. escucha, Cotito. Ah, ya. Uf, es que a veces hay problemas de conexión. Ya, muy bien. Muchas gracias. Bien. Continuando con el Molecular Tumor Board, voy a profundizar sobre la temozolomida en los tumores del sistema nervioso central. Doctor Cotito, tiene que volver a compartir su pantalla. Ah, ok. Disculpen más bien. A ver, vamos a compartir nuevamente. ¿Está bien? Uy, Dios mío. ¿Ya está bien? ¿Se puede observar? Sí, pero aún estás entrecortado, Jorge. Pasa, porque... A ver, disculpen, voy a intentar una nueva... Ay, ¿por qué? Hola, ¿se me escucha mejor? Mejor, Jorge, a ver. Sí, ahora sí, a ver, está. Vamos a hacer una conexión directa. Ya, ¿se sigue compartiendo mi pantalla? Sí, Sí, Cotito. dale. Ya, disculpen. Bien. En esta oportunidad voy a presentar un caso clínico como introducción al tema
sobre una mujer de 53 años con un tiempo de enfermedad de 1 mes, caracterizado por cuadros sucesivos de síncope sin convulsiones, por lo cual acude a otra institución, donde se le toma en septiembre del 2014, perdón, ahí es 2014, una TEM de cerebro donde se observa un proceso expansivo frontal izquierdo con efecto de masa, con lo cual acude a nuestra institución por el Departamento de Neurocirugía, ingresando el 29 de septiembre del 2014, donde se le complementa con una resonancia de encéfalo y se observa la lesión de aspecto neoformativo. Esta paciente, candidata a intervención quirúrgica, se le realizó una craniotomía frontal más resección amplia de tumor en diciembre del 2014. El resultado de la patología para esta lesión fue un oligodendroglioma de grado 2, según la clasificación de la OMS. La paciente, después del proceso quirúrgico, fue candidata para adyuvancia con radioterapia, recibiendo 5.600 centigrados en 28 sesiones, desde marzo del 2015 hasta abril del 2015. Fue evaluada con una resonancia de encéfalo después de la radioterapia, donde se veían cambios postquirúrgicos. Sin embargo, había evidencia de persistencia de enfermedad. Va al consultorio de medicina oncológica en julio del 2015 e inicia temozolomida del día 1 al 5, por ciclos de 28 días, recibiendo 9 cursos, hasta agosto del 2016. Es reevaluada con una nueva resonancia magnética en octubre de 2016, donde se evidencia que el paciente tenía persistencia de enfermedad, por lo cual inicia tratamiento con temozolomida metronómico, a dosis de 100 miligramos diarios hasta abril del 2018. Teniendo controles periódicos en ese tiempo, hasta el control de febrero del 2018, en donde se evidencia que el paciente ya no tenía recurrencia, ni signos de recurrencia ni de persistencia de enfermedad, por lo cual queda en observación desde esa fecha hasta la actualidad, presentando un buen status performance en ECOG 0 inclusive. Bien, este caso nos sirve como introducción para el tema de tumores del sistema nervioso central. En este caso voy a hablar profundizando sobre la temozolomida. Los tumores del sistema nervioso central son considerados uno de los más devastadores de todos los cánceres por la terrible afectación a las funciones neurobiológicas del cuerpo. Van a estar involucrados dentro de los tumores del sistema nervioso central diferentes células, como las gliales, las no neuronales y las células de Schwann. En este caso tengo esta gráfica donde vamos a poder que hay diferentes tipos de tumores. Yo voy a concentrarme en los de origen glial. Los tumores de origen glial van a proceder de un progenitor neural, el cual va a dar un precursor de las neuronas y también va a dar un precursor glial. El precursor glial se va a dividir tanto en astrocitos como en oligodendrocitos. Dentro de la patogénesis de los tumores gliomas, vamos a encontrar que hay diversas mutaciones a nivel de muchos receptores. Mutaciones moleculares tanto como amplificación o sobreexpresión, mutación e incluso supresión de algunos genes. Vamos a encontrar nombres conocidos como el EGFR, el VEGF, ciclinas unidas a quinasa, el fosfatidilinositolquinasa. Vamos a encontrar también el TP53 y mutaciones del IDH1, que es muy importante en la patología que voy a describir y se va a exponer más adelante. Como podemos observar en esta parte de aquí, vamos a ver que los tumores del sistema nervioso central se pueden originar en diversas partes del encéfalo, tanto como en la porción cortical, como mostramos aquí, o también en la línea media. Eso es importante debido a que
se ha podido evidenciar que hay diferencias en la carga mutacional de los tumores de acuerdo a la localización. Un ejemplo es la mutación de las histonas, que voy a explicar también más adelante, pero aquí lo quiero graficar utilizando estas imágenes. Las mutaciones de las histonas varían bastante de acuerdo a la localización de los tumores en el sistema nervioso central, observando que aquellos que se encuentran a nivel cortical van a evidenciar, por ejemplo, una mutación de la histona en su región G34R, mientras que en la línea media va a haber una mutación a nivel del segmento K27M. Las diferentes localizaciones también van a mostrar otras cargas mutacionales de otros tipos de genes. Por otra parte, rápidamente hablando un poco de la clasificación de estos tumores, vamos a ver que la OMS los clasifica de acuerdo a 4 grados, teniendo 4 aspectos muy importantes para esta clasificación, lo cual es la atipia, la mitosis, la proliferación endotelial y la necrosis. En el grado 1 vamos a ver que usualmente son benignos, de un crecimiento lento. En el grado 2, como los astrocitomas, va a haber un aumento de la hipercelularidad, pero no hay ni mitosis ni las otras características que he descrito. En el grado 3, caracterizado usualmente por el astrocitoma anaplásico, vamos a encontrar una alta carga de hipercelularidad y mitosis, pero no hay proliferación vascular ni necrosis. Y en el grado 4 sí encontramos las 4 características. Utilizando esta gráfica de aquí, vamos a ver que en la parte A vamos a ver múltiples núcleos basofílicos que muestran alto grado de mitosis, gracias a la coloración de hematocilina y eosina. En el grado B, en este gráfico B, vamos a ver varios pilares, varios focos de necrosis propios del grado 4 de esta clasificación, así como proliferación endotelial, caracterizado aquí por este acúmulo vascular de células sanguíneas dentro de este tejido. Asimismo, también vamos a ver células multinucleadas gigantes, y vamos a encontrar altos grados de replicación. Observemos aquí en la inmunistoquímica, en la gráfica E, la inmunistoquímica es para el MIP1. El MIP1 es un anticuerpo que va a reaccionar con el Ki67, lo cual a nosotros nos permite tener una idea del grado de replicación de las células. Aquí está altamente expresado debido a que la capacidad replicativa es alta. Y en el F es una inmunistoquímica con el P53, que también en los procesos de replicación se encuentra expresado porque es el que regula estos procesos. Bien. Enfocándonos un poco más de cerca, pero antes de terminar, solamente para puntualizar, que estas múltiples mutaciones de los receptores, como el EGFR, VEGF, también son blancos terapéuticos importantes que están siendo estudiados para poder tener un mejor manejo de estas patologías que tienden a recurrir en sus grados más altos. Sin embargo, actualmente los estudios todavía están en fase 1 o 2 de avance. A pesar de todas esas mutaciones importantes que he descrito, vamos a encontrar factores principales que van a caracterizar la gliomagénesis. Uno de ellos es el complejo de esclerosis tuberosa. Este complejo de esclerosis tuberosa, el cual lo grafico con esta imagen, es importante porque va a describir el mecanismo de acción y activación del mTOR1. El mTOR es una quinasa, una serine-treonina quinasa. Las familias de las proteínas mTOR tienen funciones diversas, y las más importantes son las pleiotrópicas, y además que participa también en la regulación del inicio de la transcripción del ARN mensajero, y también la traducción de proteínas en respuesta a concentraciones intracelulares de nutrientes, como por ejemplo esta gráfica de aquí, ciertos aminoácidos y glucosa. Por otro lado, también se activan estas vías de señalización con factores de crecimiento. En este caso aquí grafico a la insulina, ¿no? El mTOR tiene una función principal que es
la de proliferación celular. Vamos a rápidamente hablar de este sistema, donde vamos a graficar aquí la insulina como un factor de crecimiento que está ligándose a un receptor. Este receptor va a tener una activación a través de una quinasa, la fosfatidilinositol 3 quinasa, que va a fosforilar el PIP2, generando un aumento de la fosfatidilinositol trifosfato. Esto activa el AKT. ¿Qué es el AKT? El AKT es una proteína importante en el ciclo del mTOR que se va a encargar de escindir el complejo de esclerosis tuberosa, que está caracterizado por un dímero de TSC1 y TSC2. Lo que hace esto es hidrolizar el REP, y cuando el REP está hidrolizado no funciona, y al no funcionar no fosforila al mTOR y este no se activa. Sin embargo, lo que hace el AKT es escindir el TSC1 y el TSC2 a través de la fosforilación de este último. Cuando el AKT lo fosforila, lo parte en dos, y al partirlo en dos no puede hidrolizar al REP, y como no está hidrolizado, es decir, por alguna forma inactivado, este va a continuar en su función, terminando por activar al mTOR. Para resumir esta parte, la importancia del mTOR como un mecanismo de proliferación celular que los gliomas van a aprovechar para su gliomagénesis, ¿no? Bien. Continuaremos entonces. Ahora sí se me escucha, disculpen, ¿se me escucha ahora sí? Sí, Sí, doctor. se te escucha. Ya, gracias. Bien, continuando entonces con la exposición. Otro aspecto importante para la gliomagénesis viene a ser la mutación de histonas. Este aspecto tiene relevancia, va a tomar relevancia incluso un poco más adelante en la ponencia. Las histonas son proteínas que van a proporcionar un soporte estructural al cromosoma. La cromatina, que nosotros vemos por aquí, para que no esté completamente esparcida en todo el núcleo, se comprime. Se comprime enrollándose alrededor de núcleos de proteínas. Estos núcleos son los ribosomas. Ellos tienen una función importante en la activación y desactivación de genes. ¿Por qué? Porque los ribosomas, si bien es cierto tienen dos partes, donde su cuerpo es similar, tienen una parte que es la cola. Y la cola de la histona, que podemos ver aquí, suele tener diferenciaciones, ya que puede estar metilada, puede estar acetilada, puede estar fosforilada, inclusive puede estar ubiquitinada. Estos cambios en las colas de las histonas va a permitir que la cromatina se una a la histona comprimiéndose o que se relaje. Cuando la cromatina está relajada alrededor de su núcleo de histona, permite la transcripción normal de los genes que conlleva y la expresión de los mismos. Cuando está comprimida es todo lo contrario. Y esto nos explica algo importante con respecto a la resistencia al fármaco que voy a exponer. Y vamos a ver más adelante. Otro aspecto muy relevante también es la mutación del IDH. El IDH es el isocitrato deshidrogenasa. Tiene una acción muy importante en la patogénesis molecular del glioma, y su importancia al encontrarse mutado en los pacientes con tumores del sistema nervioso central hace que sea considerado un gran marcador pronóstico, sobre todo en los gliomas de grado 3 y 4, que son los más agresivos. Un análisis del genoma ha logrado predecir que un 12% de los pacientes con glioma presentan mutación del IDH. El IDH es importante, vamos a centrarnos un poco más aquí en esta gráfica, porque tiene la capacidad de intervenir dentro del ciclo de Krebs a través de uno de sus productos, que es el alfa-ketoglutarato. El isocitrato deshidrogenasa inhibe al isocitrato, como podemos ver aquí, y promueve que el alfa-ketoglutarato se transforme en 2-hidroxiglutarato,
esta molécula va a generar una inhibición de la demetilación, de la demetilasa de las histonas. Cuando la demetilasa de las histonas está inhibida, no puede demetilar. Y al no poder demetilar, estas se hipermetilan, lo cual va a permitir la expresión de genes que van a promover la gliomagénesis. Y vamos a ver más adelante. Este gráfico es solamente para poder mostrar un aspecto, una alteración cromosómica que es la codeleción del cromosoma 1p y 19q. Esta es una translocación desbalanceada y se va a detectar usualmente por ficho PCR y que sirve como un marcador de oligodendroglioma. Hasta en un 80% de los casos está presente. Y siempre está asociado a la mutación del IDH que acabo de presentar. Se asocia, por ende, a un mejor pronóstico y también a una mejor respuesta, tanto a la radioterapia como a la radioterapia concomitante con agentes alquilantes, que es la quimioterapia. En esta otra diapositiva vemos una fusión de otros genes importantes de la gliomagénesis, en este caso el FGFR-TAC. Esos tienen al estar mutados, van a tener una gran capacidad para promover la proliferación celular. Uno de ellos es que tienen la capacidad de mantener fosforilados al ERK y al STAT3. Estas son dos moléculas que tienen la capacidad de promover la proliferación celular y además de prevenir la apoptosis. Por otra parte, la fusión de estos genes va a promover inestabilidad del cromosoma, que es un hallmark del cáncer. Y también va a generar pérdida de factores de transducción y promover la síntesis de otros mecanismos de proliferación celular. Muy bien. Así pues, habiendo revisado unos puntos importantes en la gliomagénesis, que nos va a servir para entender el mecanismo de acción de la temozolamida, su resistencia y sensibilidad, vamos a profundizar un poco más en el caso, donde nos encontramos ante un paciente con un tumor procedente de la glía, un oligodendroglioma, que dentro de la clasificación de la OMS es grado 2. Según la NCCN, estos pacientes tienen como una opción terapéutica en el tratamiento adyuvante recibir estos diferentes tipos de opciones. Sin embargo, una de ellas vamos a ver que es la radioterapia más la temozolamida como adyuvante. Esta opción terapéutica está validada por diferentes estudios que también se van a mostrar y que nos permite dar introducción al mecanismo de acción de la temozolamida. Bien, la temozolamida es en realidad un derivado de una droga más antigua, la carbazina. Es un alquilante, viene en forma de una prodroga. Tiene que ingresar al organismo para su activación. Lo bueno de la temozolamida, y que nos permite que podamos utilizarla de vía oral, es que es estable con un pH inferior de 5, lo cual es el pH característico de los jugos gástricos. Sin embargo, una vez que entra al torrente sanguíneo y se encuentra con un pH fisiológico, o sea, un pH más de 7, ese tiene una rápida conversión al MTIC, que es la metiltriaceimidazol carboxamida, un compuesto semiactivo. Tiene que ingresar al núcleo para convertirse en su último compuesto, que es el AIC, el cual es activo y es altamente reactivo con las moléculas de ácidos nucleicos. Específicamente con las purinas, tanto la guanina como la adenina. Sin embargo, no solamente es la capacidad de unirse a las moléculas de ácidos nucleicos lo que le da una buena capacidad terapéutica a la temozolamida, ya que los diferentes fármacos que nosotros probamos para el tratamiento de tumores del sistema nervioso central tienen 3 limitantes importantes. Uno,
es la capacidad para que puedan atravesar la barrera hematoencefálica. Otro es que tienen que, además, tener una buena capacidad de interactuar con otros medicamentos como los esteroides y los anticonvulsivantes, ya que estos pacientes usualmente tienen cuadros de convulsiones y asimismo edema cerebral. Otro es también la capacidad de tener menos mecanismos de resistencia posibles, ya que los tumores del sistema nervioso central se caracterizan por generar resistencia. Lo bueno de la temozolamida es que es una droga lipofílica. Al ser lipofílica tiene una gran capacidad para atravesar la membrana, la barrera hematoencefálica. Por otra parte, la FDA ha publicado que la temozolamida puede utilizarse concomitantemente con anticonvulsivantes y también con corticoides sin generar una interacción importante que lleve a mayor toxicidad. También se ha demostrado que hay mecanismos que generan mayor sensibilidad a estos tumores ante la acción de la temozolamida. Sin embargo, la resistencia a la misma existe. La temozolamida es un agente alquilante, como había mencionado previamente, y lo que hace un agente alquilante es generar mutaciones a nivel del ADN debido a un emparejamiento incorrecto entre los nucleótidos. Como había mencionado, es altamente reactivo, sobre todo con las purinas, la guanina y la adenina. La temozolamida tiene la capacidad de reaccionar, sobre todo con la guanina, a través de los sitios de el N7, el nitrógeno 7 y el oxígeno 6. Cuando la temozolamida tiene acción con la guanina, va a impedir que ésta se una naturalmente a la citosina, como vemos aquí, que es su unión normal. Y va a generar una unión discordante o incorrecta con la timina. Cuando ocurre esta unión, no hay una correcta lectura de las cadenas de ADN, y esto va a conllevar a errores de transcripción, posteriormente desencadenando en apoptosis de la célula. Sin embargo, un agente alquilante no tiene solamente esa capacidad terapéutica, esa capacidad de acción, sino que también forma puentes cruzados entre diferentes átomos del ADN. Y la característica de estos puentes cruzados es que son enlaces covalentes. Y los enlaces covalentes son difícilmente separables. Entonces, cuando la célula trata de corregir estos errores, ya que no puede elongarse la cadena de ADN correctamente para la transcripción, va a tener que generar escisión de estas cadenas. Y al escindirlas como un mecanismo reparador, ya no puede volver a llenar los vacíos, y la célula y la cadena de ADN, como podemos observar aquí, queda disrupta. Y al estar rota, va a tener que llevarse a la célula a la apoptosis, ¿no? Va a haber una fragmentación del ADN debido a los grupos alquilos que generan estos enlaces covalentes. Muy bien, entonces como había mencionado hace un momento, la temozolamida se une a la guanina y evita que ésta se una a la citosina, y en cambio se une a una timina. Hay un mismatch del ADN, lo cual es un error, y esto conlleva a que la célula se destruya, ¿no? Sin embargo, la célula tiene mecanismos propios para corregir estos errores, ya que anteriormente hemos estudiado que existen mecanismos para reparar el ADN. En este caso particular, ante la metilación, porque este es un proceso de metilación, que está ocurriendo a este nivel, la célula utiliza una enzima transferasa, la MGMT, la metilguanin-metiltransferasa del ADN. La capacidad del MGMT es de retirar el grupo metilo. La capacidad del MGMT es de retirar el grupo metilo que está unido a la guanina para que ésta pueda nuevamente unirse de la manera natural a la citosina. En una célula sana, esto es bueno,
porque así el ADN puede continuar con su proceso de replicación natural. Pero en el caso cuando nosotros necesitamos que la temosolamida quede ahí unida, esto va a promover un rol muy importante en la resistencia del tumor a la temosolamida. Vamos a ver entonces aquí, esto es un estudio en animales del 2020, en marzo de 2020, donde vamos a ver unas fusiones del gen del MGMT, lo cual va a conllevar a la sobreexpresión del mismo. Solamente para graficar aquí. Miren la importancia de la expresión del MGMT para promover resistencia a la temosolamida. En el grupo control que recibió temosolamida, que no tiene el MGMT sobreexpresado, podemos ver cómo hay una disminución del volumen tumoral en estos individuos, que bueno, son ratones. Sin embargo, en aquellos individuos que tenían una fusión MGMT y lo sobreexpresaban, vamos a encontrar que la temosolamida no tenía ningún tipo de efecto y se mantenía el volumen tumoral sin variación prácticamente. Casi igual que en aquellos individuos que no recibieron tratamiento alguno. En esta otra gráfica vamos a ver cómo hay en este cultivo de clonas aquellos cultivos en donde vamos a encontrar fusiones del MGMT implantados, va a continuar habiendo producción de estas clonas. En cambio, en el control, donde se utiliza temosolamida, no hay producción de clonas nuevas. Y esto también se va a expresar en la sobrevida. Más adelante vamos a ver en humanos cómo se ve, pero aquí claramente podemos ver cómo en los pacientes que no tienen expresión del MGMT y reciben temosolamida tienen mayor sobrevida que aquellos que no reciben temosolamida o aquellos que reciben temosolamida pero que tienen expresión del MGMT. Esa es la importancia como un rol de resistencia del MGMT a la temosolamida. Ahora, el MGMT es un gen. Y un gen necesita de una zona que promueva su transcripción. Entonces, el MGMT, como podemos ver aquí, tiene una zona promotora. Cuando la zona promotora no está metilada, recordemos que la metilación forma parte de la epigenética y es un switch off para la expresión genética. Cuando no está metilado una zona, esto promueve la transcripción correcta de los genes y posteriormente la síntesis de sus proteínas. Cuando la zona promotora del MGMT está metilado, ocurre todo lo contrario. Y no se va a expresar el MGMT, dando un mejor pronóstico a estos pacientes. ¿Esto de qué me sirve? Observemos aquí. Vemos estas dos cascadas, donde en la primera vamos a ver un punto que ya había explicado previamente, que es la mutación del isocitrato de deshidrogenasa. Recordemos que el isocitrato de deshidrogenasa va a interactuar con el ciclo de Krebs y va a generar que el alfa-ketoglutarato se vuelva en 2 de hidroglutarato. Este compuesto, esta molécula, va a promover la hipermetilación del ADN, debido a que inhibe a la histona demetilasa, como podemos recordar, y como no lo puede demetilar, se queda metilado. Esta metilación constante es una hipermetilación. ¿Y qué pasaba cuando el EGMT promotor estaba metilado? No se promovía la transcripción del mismo. Entonces, eso le confiere a la célula mayor sensibilidad a la temosolamida. La temosolamida sería efectiva. Por otra parte, vemos que hay mutación de la histona. Como había mencionado antes, la mutación de la histona es importante. Miren aquí que cuando existe la mutación de la histona, entonces va a haber una hipometilación del ADN. ¿Por qué? Porque como la histona no está mutada, esto va a permitir que la cromatina a su alrededor esté relajada. Cuando está relajada, no hay unión con la histona y no se metila. Al no metilarse y estar relajada, puede ser transcrita. Y al ser transcrita, puede traducirse a ARN mensajero, puede generar síntesis de proteínas, y finalmente, al no estar metilada, la zona promotora del MGMT tampoco. Y esto va a promover su transcripción, lo cual hace a la temosolamida poco efectiva.
Bien. Habiendo conversado acerca de esos mecanismos que tiene la temozolomida, mecanismos de acción, y las principales evidencias que tenemos con respecto a resistencia y sensibilidad, vamos a hablar un poco acerca de los estudios que van a validar el uso de la temozolomida. Tenemos principalmente al estudio STUP de radioterapia asociada concomitante con temozolomida y en adyuvancia también para glioblastomas, que es un ensayo clínico randomizado de fase 3 multicéntrico. Aquí se incluyó a 573 pacientes hasta 70 años que eran afectados por glioblastoma, que tenían un buen estado de ECOG hasta 2, dividido en dos brazos, uno que recibió radioterapia sola y otro que recibió radioterapia más temozolomida, teniendo como endpoint primario la sobrevida global y el endpoint secundario la sobrevida libre de progresión, la seguridad del fármaco y también la calidad de vida. Con respecto al endpoint primario, observamos en esta gráfica de aquí, se obtuvo un incremento en la supervivencia global de 10.9 a 27.2% a los 2 años, y de 1.9 a 9.8 a los 5 años. Un hazard ratio de 0.52, estadísticamente significativo, con un buen intervalo de confianza. Dentro de los endpoints secundarios, podemos observar aquí que hay una mejoría en los pacientes que han tenido radioterapia más temozolomida. Sobre todo, conforme va pasando el tiempo, se puede observar aquí, sobre todo a los 24 meses, cómo hay una mejoría del 26.5%, a diferencia de 10.4% de pacientes que solo recibieron radioterapia. Con respecto a sobrevivencia global, y en progresión libre de enfermedad, una superioridad de radioterapia más temozolomida de 10.7% comparado a 1.5% a los 24 meses de seguimiento. Vemos aquí también esta gráfica de Kaplan-Meier, donde vamos a observar un hazard ratio para enfermedad libre de progresión con radioterapia más temozolomida, comparado con aquellos que solo recibieron radioterapia, de un 0.54, también estadísticamente significativo, con un P menor de 0.001 y con un buen intervalo de confianza que no toma la unidad. Lo cual le da a la temozolomida la validez para ser utilizado como manejo en estos pacientes, y actualmente es lo que se utiliza, por ejemplo, en nuestro instituto para tratar a los pacientes con estos tumores del sistema nervioso central. Por otra parte, vemos aquí otro estudio que es un fase 2 sobre el rescue para temozolomida de uso metronómico. Es un estudio de fase 2, no randomizado, multicéntrico, ha tenido 2 fases, se han incluido 120 pacientes, sobre todo adultos mayores de 18 años, que han tenido radioterapia completa y mayor o igual a 3 meses desde la última QT y tener evidencia radiológica de progresión. Aquí sí se incluyó pacientes de un ECOG 0-1 y pacientes mayores de 70 años solamente ECOG 0. El endpoint primario aquí fue sobrevida libre de progresión a los 6 meses. El endpoint secundario fue beneficio clínico global, tanto como respuesta completa, parcial, enfermedad estable, y sobrevida global a los 12 meses, ¿no? Aquí de un total de 116 pacientes de 120 se logró hacer esta evaluación y se observó en los pacientes con glioblastoma una supervivencia libre de progresión a 6 meses de seguimiento que fue de 23.9%, a un año, sobrevida a un año de un 27.3%. Ya, sí, acá me faltaba perdón.
Pensé que no lo había puesto. Dentro de este estudio, el estudio Rescue, también hubieron varios brazos. Un grupo A, que era glioma anaplásico después de tratamiento con temozolomida, y 3 brazos B. El primero, uno temprano, donde el glioblastoma tuvo progresión antes de completar la adyuvancia, durante los primeros 6 ciclos. Un brazo B2, que es el extendido, donde el glioblastoma tuvo progresión mientras recibían una adyuvancia extendida, es decir, mayor a los 6 ciclos. Y el B3, que era un rechallenge, donde el glioblastoma tuvo progresión al término de la adyuvancia, pero con un mínimo de 2 meses libre desde la última QT, ¿no? Y aquí se puede observar que la sobrevida libre de progresión a 6 meses fue en el brazo 1 de 27.3%, del brazo 2 de 7.4% y del brazo 3, como un rechallenge, 35.7%. La sobrevida a un año de seguimiento fue para el brazo 1 de 27.3%, el brazo 2 14.8% y 28.6% para el brazo 3. Por último, para los pacientes del grupo A con glioma anaplásico, tenían una supervivencia libre de progresión a 6 meses de 35.7% y al año del 60.7%. Y la supervivencia, perdón, al año del 60.7%. Las toxicidades más comunes aquí fueron las no hematológicas, y dentro de ellas náusea y vómitos y fatiga, ¿no? Como grado, que llegaron a grado 3 y 4, y las toxicidades hematológicas no fueron muy frecuentes, ¿no? Dándole cierta seguridad a este tratamiento. Ahora, algo importante del tratamiento con temozolomida, que había mencionado hace un momento, ¿qué pasa si los pacientes tienen el MGMT, que le confiere resistencia? Porque el MGMT es una molécula, es una proteína que se encuentra naturalmente en la célula. Entonces, ¿cómo hacemos al dar tratamiento con temozolomida metronómico, por ejemplo? ¿Qué nos justifica o qué bases moleculares tienen el dar la temozolomida de manera continua, ¿no? Y no solamente del 1 al 5, del día 1 al día 5. La base molecular para este tratamiento que yo he logrado encontrar es llevar al paciente a saturar al MGMT. Le das constantemente temozolomida, teniendo en cuenta que va a ser demetilada por el MGMT. Sin embargo, esta frecuencia misma hace que la capacidad del MGMT se vea limitada, llevando a la fuerza a que haya estímulo al tumor ante la temozolomida. Bien, entonces, habiendo explicado eso, bueno, quiero agradecer a todos por su tiempo. Disculpen los problemas técnicos que he tenido, y gracias también al doctor Cristian Pacheco por su asesoría. Eso es todo, muy amable. Muchas gracias, doctor Cotito, por su presentación. Si tuviera preguntas, para que el doctor Cristian Pacheco sea el moderador de las mismas. Gracias, doctor Mas. Gracias, Cotito, por la presentación. La verdad, ha sido un camino largo respecto a entender de mejor forma cómo actúa la temozolomida y el por qué la damos de manera concomitante con la radioterapia, y por qué también el sustento para poder usarla de manera metronómica, ¿no? A manera de resumen rápido, básicamente, en relación a la clasificación, como bien lo dijo Jorge, está en relación a la atipia, a la mitosis, a la proliferación endotelial y a la necrosis que pueda presentar el tumor. Pero además, en la última clasificación de 2018 presentada en la WHO, o por la WHO, perdón, está en relación a digamos, al análisis molecular de la presencia o no de las mutaciones del IDH y de la 1P19Q, la doble de lesión del 1P19Q. Es en relación a poder gradificar al tumor, sobre todo al oligodendroglioma, en grado 2 o grado 3. También de la importancia de que dentro de la tumerogénesis o la gliogénesis
se encuentran otros complejos importantes, como el complejo de esclerosis tuberosa, en relación a la activación del mTOR. Existen estudios, incluso hasta fase 2, donde ya prueban el everolimus, que es un anti-mTOR, como una posible terapia para este tipo de tumores. Y sí, lo más importante que recalcó Jorge en relación a lo que es la mutación del IDH, la mutación, la presencia o no del MGMT, que confieren la resistencia intrínseca del tumor a la posibilidad de que pueda responder de mejor manera o no a la temozolomida. Existen estudios de la EORTC y la RTGOE donde demuestran esta doble codeleción tanto del 1P19Q más la presencia del IDH1, donde a la sobrevida global, la mediana sobrevida global, cuando se presenta esta combinación de estas dos mutaciones, llega hasta un 8 años como mediana sobrevida, mientras que si solo se presenta la mutación del IDH1, por ejemplo, solamente llega hasta 6 años, ¿no? Entonces, son características importantes que tenemos que tener en cuenta para determinar si la posibilidad como factor pronóstico, inclusive predictivo, si nuestro paciente va a responder o no de manera adecuada a la temozolomida. Entonces, nuevamente agradecer a Jorge y si hubiera alguna pregunta. Buenas noches, habla Katia Roque. Hola, Katia. Jorge, felicitaciones por la exposición, ha estado muy interesante. Quería saber, si bien es cierto, has descrito dos mecanismos de resistencia o factores pronósticos para la respuesta de los tumores del sistema nervioso central a la quimioconcurrencia. Hay también otros mecanismos descritos, no sé si habrás podido leer algo de ellos. Hola, ¿sí se escuchan? Sí, Sí, Jorge, dale. sí. Bueno, doctora, realmente sí he podido encontrar un par de mecanismos más que pueden promover la resistencia a la temozolomida, y más que nada están dirigidos a la capacidad de estos para generar una demetilación del ADN, ¿no? Es decir, la demetilación de la temozolomida al unirse con la guanina. He podido encontrar que parte del MGMT también hay otras enzimas como una alcapurina, que es la alcapurina DNA-N-glicosilasa, que tiene una función muy similar al MGMT, capaz de retirar a la temozolomida de su unión con la guanina a través de un proceso de dealquilación, no de demetilación, como usualmente hace el MGMT. Por otro lado, también he encontrado que hay una enzima que es una glicoproteína que se llama el SPOC1. Y el SPOC1 tiene la capacidad de interactuar con el AKT, que había mencionado al inicio, que forma parte de la cascada del complejo de esclerosis tuberosa, promoviendo la activación constante del mTOR, el complejo 1 sobre todo, ¿no? Y promoviendo la proliferación celular. Esos dos he encontrado aparte nada más. Buenas noches. Hola, sí. Sí, aló, buenas noches. Hola, Kelvin Díaz, R3 de Medicina Hola. Oncológica. Hola, doctor Díaz, dígame. Felicidades, Jorge, por tu exposición. Ha estado muy interesante y doctor Cristian Pacheco por su asesoría. Bueno, justo mi pregunta era sobre la mutación del gen MGMT. Y bueno, respondió con lo último también que dijo Jorge sobre usar o no temozolomida si encontrábamos la mutación del gen de MGMT, ¿no? Que sí se debería de usar temozolomida. Entonces, mi otra pregunta era sobre, en cuanto en el INEN no se hace esta identificación de este gen. ¿Sería necesario o sería importante hacer este marcador molecular para algún tipo de pacientes? Poder saber si tiene la mutación del gen MGMT. Gracias. Jorge.
Bien, yo he encontrado en lo que es la NCCN, en la NCCN uno puede ver que cuando ve las opciones terapéuticas para lo que es el glioblastoma, por ejemplo, busca si el promotor del MGMT está metilado o no está metilado. Y lo cual sería, se transcribe en si está activo el MGMT o está inactivo el MGMT. Si uno observa el algoritmo, igual vamos a encontrar que el paciente es candidato para recibir RT más temozolomida, tanto si el promotor está metilado como si el promotor no está metilado. Eso me hace pensar que el paciente tiene igual como opción terapéutica la temozolomida, teniendo o no la activación del MGMT, pero sí el valor pronóstico sería mucho peor si el paciente tiene MGMT expresado. Doctor Pacheco, no sé si hay otra cosa. No, es justamente lo que decías, ¿no? Si bien es cierto, es importante básicamente para el factor pronóstico, en base a la respuesta de cómo va a ir nuestro paciente recibiendo la temozolomida. No es predictivo en relación bueno, no va a cambiar la conducta nuestra frente a un paciente que sea hipermetilado, ¿no? Pero sí nos puede dar una idea de cómo va a responder al tratamiento con la temozolomida, ¿no? Importante de hacerlo en cierto grupo de pacientes, como te digo, para conocer o para tener una idea nuestra, para nosotros de cómo va a ir ese paciente, sí. ¿Que va a cambiar nuestra terapia frente al paciente? No, por ahora por lo menos no.